Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a este nuevo Biblioteconecta, un programa en el que hoy prometemos dar el cante. Aviso, no es que vayamos a cantar, pero sí vamos a dar el cante porque vamos a hablar sobre literatura y música. Habíamos hablado ya pues de literatura varias veces, bueno, realmente en la base de nuestro programa habíamos hablado de la relación de la literatura con el cine, con las películas. Y hoy pues vamos a meter otra de las artes, vamos a hablar de la relación entre la literatura y la música. Y para ello, pues como siempre, lo vamos a hacer en tan agradable compañía con estos cuatro bibliotecarios, tres que me acompañan y la cuarta pata del banco que está aquí. Y como siempre, pues pasamos a presentarlos por si alguien no los conoce todavía, que yo creo que ya mundialmente famosos como diría Espronceda, del uno al otro con fin. Comenzamos como siempre por aquí, por mi lado, donde tengo a Alberto Sal, desde la Biblioteca de La Rioja. Hola Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días. Todo bien, muy bien, por aquí. Si bajamos hacia el sur, nos encontramos con Yolanda Vallejo, desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola Yolanda. Hola. Además, hoy con un motivo especial, este programa relacionando la literatura y la música, porque hoy es Santa Cecilia, hoy es la patrona de la música y no queríamos perder la oportunidad de celebrar esta efeméride, que tú sabes que en las bibliotecas de Cádiz nos gusta mucho aprovechar cualquier excusa para hablar de libros. Efectivamente, por eso buscamos pues, la festividad de Santa Cecilia para hablar sobre música. Y por último, pero como siempre digo, no menos importante, por aquí se sitúa María Benítez, desde la Biblioteca Pública de Ourense. Hola María. Buenas. Hola. Y nada, pues ya una vez hechas las presentaciones, os saluda José Antonio Teodoro desde la Biblioteca de Montijo, en Badajoz. Y ahora sí, una vez hechas y terminadas las presentaciones, pues vamos a hablar pues, sobre la relación que existe entre la música y los libros. Porque si el cine se basaba en muchas ocasiones en la literatura, también la música pues se nutre a menudo de libros, de novelas, poemas y demás. E incluso al revés, también tenemos veces en que ocurre lo contrario. Y la relación quizás más clara que tenemos entre música y literatura podría ser Bob Dylan, ¿no? Que un cantante al cual se le concedió el premio Nobel hace unos años, no sin cierta polémica. No sé vosotros qué opináis de todo lo que ocurrió. ¿Os parece acertado que se le concediese el premio Nobel a un cantante o creéis que... Bueno, pero especifica qué Nobel fue el que se le dio, Sí, claro, pues se le podía haber dado el Nobel de Medicina y todos contentos, ¿no? El de la paz, ¿no? Se le concedió... Igual de marciano, ¿no? Claro, ganó el premio Nobel de Literatura, obviamente. Ya digo, bueno, pues generó mucha polémica porque no sé si realmente es merecedor de un premio de esta relevancia, ¿no? Pues por las canciones, no sé qué opináis vosotros. A ver, al final es un poeta, o sea, trabaja con las palabras y unos poetas le ponen música a sus palabras y otros no. Entonces, bueno, a mí me parece muy divertido, directamente. También se comentaba por ahí que si querían que Woody Allen también fuera para Nobel de Literatura, lo cual me haría también mucha gracia, sería muy divertido. Con esto de los premios, ¿no? Que se supone que el premio Nobel en concreto como que está premiando ahí a toda la carrera, ¿no? Literaria, el Nobel de Literatura, a la carrera literaria en este caso, de un escritor, ¿no? O de una persona dedicada. Pero bueno, que es muy, muy subjetivo, ¿no? A pesar de que se trata de ser un premio objetivo, es muy subjetivo, ¿no? ¿Es Bob Dylan un tío merecedor del Nobel? Yo no sabría decir. Para los académicos en ese momento, por los motivos que fueran, pues lo consideraron así. También es un premio que ha estado un poco sujeto a la polémica, ¿no? En los últimos años. Entonces no sé si... Yo voy a repetir impulsarlo. Que digo, una de las frases más recurrentes en los últimos programas que Alberto ha dado en la clave. Y para mí, ha sido, yo diría la clave que de sol, ¿no? En este caso. Claro, para mí el premio Nobel es a toda una carrera, ¿no? Entonces, pues creo que se me quedaba un poco cojo en este caso la carrera literaria de Bob Dylan, ¿no? Pero bueno, no quito mérito a sus canciones ni mucho menos. Bueno,
Los premios, como el sexo, están muy sobrevalorados últimamente, Claro. y entonces hay que ponerlos en cuarentena. Lo que sí es verdad es que sirvió, y de eso vamos a hablar en este programa, sirvió para que mucha gente se acercara a la obra de Bob Dylan de otra manera. Y al fin y al cabo, como nosotros somos bibliotecarios y venimos a hablar de nuestros libros, pues lo interesante es también que sepan todos los que nos están escuchando que en las bibliotecas no solo hay libros, no solo hay películas, como decíamos la semana pasada, sino que también hay música, ¿no? Y en estos tiempos en los que la música se vende tan barato, se vende en plataformas y hay tanto acceso a la música, pues no está de más recordar otro tipo de música que también está en las bibliotecas, que es la música, como decía José al principio, que está basada en la literatura, ¿no? Y además, bueno, pues tenemos también muchos casos de escritores que se han lanzado a escribir libros, ¿no? Nombraba, por ejemplo, ahora María a Woody Allen, que Woody Allen en este caso sí que también tiene algunos libros publicados, pero bueno, en el caso de los músicos también. A mí, por ejemplo, hace no mucho sacó Manolo García, que es uno de los cantantes, de mis cantantes favoritos, ¿no? Pues sacó un libro, El fin del principio creo que se llamaba, en el que se incluyen poemas, ¿no? No sé, Joaquín Sabina también ha sacado varios libros con sus canciones y demás, con poemas suyos. Marguán es otro poeta. Joaquín Sabina tiene además 15 poemarios publicados, o Luis Eduardo Aute, que tenía, que nos dejó hace poco, que tenía 14 poemarios, o Leonard Cohen también tiene muchas obras publicadas, y luego, sin perder de vista la oportunidad de muchos cantantes que de pronto, pues como los presentadores de televisión, de pronto les entra la vena literaria, ¿no? Como el caso de los últimos cantantes de Operación Triunfo, que bueno, pues Ana Guerra o Aitana Ocaña, que publicaban sus libros, y a mí me resulta una literatura interesante en tanto en cuanto los jóvenes se acercan a la biblioteca a buscarlo, ¿no? Sí. Yo iba a decir eso, claro. Eso, Sí, María. una pregunta. Bueno, Sí. perdona, María, tú primero. A mí, es que me acabo de acordar, uno de los libros que más me impactó, me gustó realmente, es el del cantante de los Sex Pistols, de Johnny Rotten, que escribió digamos que su autobiografía, que es tan caótica como todo el movimiento punk que hubo en Inglaterra en los años 70, que creo que es una biografía muy interesante. Es un poco complicado de leer porque al principio dices, no construye muy bien las frases y se va de un lado para otro, pero es como testimonio de una época y creo que merece mucho la pena. Y ahora pasa Alberto. Mi pregunta era de que todos estos libros que estabas comentando tú, Yolanda, son sobre todo más tipo poemario, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay muchos escritores que efectivamente, como decía María al principio, trabajan con las palabras, lo que pasa es que le ponen música y el ritmo interno que tiene la poesía, pues lo traducen en un ritmo externo de canciones. Pero luego hay muchos cantantes también que se lanzan a escribir biografías, autobiografías, como decía María, y uno de los casos últimos que más éxito está teniendo en las bibliotecas es el último libro de Pau Donés, ¿no? Un poco el testimonio de su enfermedad y de la celebración de su vida, 50 palos, que bueno, no es poesía, aunque es una escritura muy poética, o por ejemplo Vanessa Martín, que tampoco escribe poesía, o David Otero, el del Canto del Loco, que tampoco escribe poesía, que aprovechan un poco esa sinergia de ser el cantante de moda para escribir, y bueno, a mí me parece que cualquier reclamo es bueno para que se acerque la gente aunque sea otro tipo de literatura, ¿no? Luego hablaremos también de la literatura con mayúscula a la que se le ha puesto música, que ese sería otro apartado totalmente distinto. Sí, además, de cantantes como novelistas, perdona, cantantes como novelistas, ¿conocéis? ¿Hay algún caso? Yo es que conozco un caso, lo que pasa es que no he leído nada de él, solo he escuchado su música, que sería Nick Cave. No sé si conocéis a ese cantante australiano. También empezó en la época así un poco punk ahí en Inglaterra. Y luego el tío, yo creo que aquí en castellano solo tiene publicadas 2 novelas, que yo puedo soportar su música, pero y me gusta. Lo que pasa es que su literatura que creo que me supera. Empecé una vez ahí por curiosidad a leer uno de sus libros y su mundo trasvasado ahí al papel, en este caso,
era muy denso, entonces lo tuve que dejar. Sí, pero no cabe Pero me duda. parece un caso curioso por eso, porque es un cantante acostumbrado a componer sus letras, sus composiciones para música, que luego hace ese esfuerzo para pasarse a otro género, ¿no? En este caso ya la novela. Que Como decía estáis eso, que no mencionando, cabe duda que si hay realmente un binomio que funciona, es el de la poesía y la música, ¿no? Claro. No sé si podríamos hablar incluso de un matrimonio de conveniencia, comentaba yo también, porque, bueno, pues hay muchos poetas que han usado, muchos poetas, no, perdón, muchos cantantes que han usado pues los poemas escritos ya para componer sus canciones, ¿no? Y yo creo que además han servido para acercarnos la poesía al gran público, ¿no? Casi que si nos centramos solamente en poetas españoles y cantantes españoles, sacaríamos aquí una lista amplísima. Sí, de hecho, se han hecho incluso trabajos en la universidad sobre esa relación entre la poesía y la música que arrojan unos resultados fantásticos, ¿no? Cuando preparábamos el programa estábamos comentando cómo en algunos momentos de la transición española se da a conocer la obra de poetas que hoy en día nos parecen poetas consagrados, pero que estuvieron prohibidos durante la época de Franco y que es gracias a la música, gracias a la labor esta de los cantantes musicando esos poemas que llegan al gran público. De hecho, yo creo que el ejemplo más paradigmático es el disco Cantares de Joan Manuel Serrat en 1969, que por primera vez pone la obra de Machado al alcance de todo el mundo. La gente no conocía la obra de Antonio Machado y la gente a partir del disco de Serrat pues conoce desde la saeta hasta el caminante no hay camino y es capaz de recitarlo entero. Volvió a repetirlo con Miguel Hernández, que era otro poeta que también estaba prohibido por el régimen, y todo el mundo se sabe el niño yuntero de Miguel Hernández gracias a la obra de Serrat. Ocurrió un poco más tarde con Rosa León y con Rafael Alberti, pero no es el único caso, y os sorprendería muchísimo saber que canciones que cantamos habitualmente, sobre todo con un par de copas y con exaltación de la amistad, son poemas. Por ejemplo, el Guantanamera, ¿quién no ha cantado alguna vez el Guantanamera? Y el Guantanamera es un poema de José Martí, ¿no? O el Abre la muralla, que es un poema de Nicolás Guillén, ¿no? Otros poetas muy consagrados como Mario Benedetti, pues también han tenido sus discazos, ¿no? En este caso, pues también de la mano de Serrat. Pero os sorprendería saber que incluso la literatura de los siglos de oro ha estado musicada, ¿no? Y ese que se nos va la Pascua Mozas, que se nos va la Pascua de Góngora, pues gracias a la labor de muchos cantautores, se hicieron populares en un momento determinado y la gente no sabía que estábamos hablando pues de eso, de Lope de Vega, estábamos hablando de Góngora, estábamos hablando incluso del Cantar del Mío Cid, ¿no? O de Espronceda, ¿no? Quien no ha escuchado la canción de Tierra Santa con 100 cañones por banda, ¿no? Pero lo que más os sorprendería de todo es que quizás María y Alberto no, que son más jóvenes, pero José sabe perfectamente de lo que voy a hablar y los que nos están escuchando también, a que no sabéis el famoso Hola mi amor, yo soy tu lobo de la Orquesta Mondragón, ¿de quién es? No, ¿de la Orquesta Mondragón? Si te lo has preguntado. No. Ni idea. De Luis Alberto de Cuenca. De Luis Alberto de Cuenca, que llegó a ser, bueno, un poeta importante, pero llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, o sea que nos corre por las venas un poco. Pero que es un señor muy serio. Entonces, cuando uno lee la obra tan seria de Luis Alberto de Cuenca y de pronto descubre que ese hola mi amor, yo soy tu lobo, quiero tenerte cerca para amarte mejor, es un poema suyo, pues entiende muchas cosas, ¿no? O el Volver a los 17 de Violeta Parra, quien no ha cantado el Volver a los 17, o el Gracias a la vida de Gabriela Mistral, versionado por Mercedes Sosa. Entonces, es muy curioso cómo esa simbiosis entre la poesía con mayúscula y la música más popular ha hecho un gran favor a ese acceso a la literatura que muchas veces los bibliotecarios nos preguntamos, ¿cómo podría yo hacer para un plan de fomento de la lectura con mis usuarios? Pues escarbar un poquito en la música y de verdad que os voy a sorprender. Loquillo tiene poemas también de Bunbury. ¿De quién tiene poemas de Bunbury?
Pues Bunbury tiene poemas de William Blake, tiene poemas de Rubén Darío, tiene incluso partes de Lewis Carroll, o sea que podemos ir haciendo una búsqueda y la verdad que los resultados son bastante curiosos y bastante agradables de descubrir, ¿no? Bunbury, además, que su nombre artístico es un personaje de teatro, de la importancia de llamarse Ernesto. Es un personaje de la obra Pues de Oscar Wilde, y tomó su nombre de ahí. Y hace muchas referencias a Bunbury en sus canciones y demás a poesía. Estamos más cerca pensando que Bunbury era un apellido típicamente maño, la verdad. Toda mi vida, ¿eh? No te lo imaginaba, ¿verdad? No, pues digo, espero que hayan tomado notas todos los que nos están viendo a través de YouTube y todos los que nos escuchan a través de nuestros podcasts en ebooks y en Spotify, porque la clase de Yolanda, la clase magistral de Yolanda, es material para el examen. Sí. ¿Vale? O sea que... No, a mí es que realmente es un tema que me apasiona, ¿no? Porque cuando uno canta así ese Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra y de pronto se entera que está basado en Rayuela de Julio Cortázar, dice uno, contra, que yo estaba aquí cantando, estaba profanando a los grandes cantando esto, ¿no? También tenemos un disco de Ana Belén totalmente dedicado a Lorca, cuando Lorca, hombre, pues también no era uno de los poetas más populares, en Lorquiana, precisamente con un montaje precioso que tiene la cubierta de ese disco, precisamente, o Paco Ibáñez, ¿no? Quien no ha escuchado ese A Galopar de Rafael Alberti por Paco Ibáñez. Decía María, antes de empezar, que ella creía que yo no me estaba enterando, pero sí me estaba enterando, y dice, es que yo no escucho ese tipo de música. Hombre, evidentemente no es para irte a un after a escuchar a Paco Ibáñez, pero Tampoco luego... hay un after, ¿eh? Pero luego sí es muy interesante, sobre todo pienso en los docentes que dan clase a los más jóvenes, a los adolescentes, cómo hacerles llegar la literatura con mayúsculas, porque la literatura más de su tiempo, y Alberto creo que recordaba a Marwan el otro día, quizás esa les llega más y sí lo ven poesía porque, bueno, son youtubers y demás, pero cuando descubren que todo lo que están cantando ya estaba escrito y como yo siempre digo, la literatura va por delante de todo, pues se le pueden abrir muchas puertas. Yo en este binomio que hemos nombrado de música y poesía, me voy a quedar con dos canciones que son top. Primero, barriendo para casa como siempre, Extremoduro, que es un grupo también que incluye muchas referencias a la literatura, poemas de Machado y demás. Y para mí la mejor canción que tiene, que es Ama, Ama y ensancha el alma, y es un poema de un poeta extremeño no muy conocido, Manolillo Chinato, que bueno, pues realmente la gente o el público lo conoce a través sobre todo de la canción de Extremoduro. Y es, bueno, una maravilla. Me dan ganas de cantarla, no me arranco porque, Pero, bueno, provocamos la eso fue un disco, ¿no? Que hicieron entre ellos, ¿no? Chinato y tú, que era... Sí, bueno, también. Sí, con Platero y tú, con Fito, que entonces estaban en Platero y demás, hicieron un disco por ahí. Y luego hay un poema de Edgar Allan Poe, que precioso, Annabel Lee, y claro, ese mismo título, pues una canción de Radio Futura. De Radio Futura. Que además, bueno, pues el videoclip tiene así cierto aire también un poco tétrico, tenebroso, con eso, jugando con el romanticismo de la época y demás. Es muy, muy, muy bonita la canción, ¿eh? La verdad es que es un mundo, y como dice Yolanda, para acercar la poesía a los jóvenes y a los lectores, yo creo que es una buena opción, porque además la poesía goza de muy buena salud. O sea, no leemos poesía a lo mejor, nos cuesta mucho trabajo cogernos un libro de poemas de Góngora, de Rafael Alberti y demás, pero habitualmente en redes sociales, en blogs y demás, la poesía está muy presente hoy en día. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que todas estas versiones cantadas de poemas van muy bien también para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, ¿no? Entonces, cuando se os acerquen a la biblioteca estos Erasmus a veces un poco despistados, que quieren leer un poco, que no saben qué leer o lo que sea, se les puede recomendar también que escuchen esta música, que quizás es una música tranquila, que no es para irse de marcha, pero que sí les puede acercar
a la literatura. Aunque para irse de marcha y música moderna, el Marqués de Rosalía, que a que no sabéis en qué está basado. Yo es que ahí voy como María, no Pues llego. nada, os dejo sus palabras también. Esa música no me llega. Pues está basado, Alberto. Pero, Alberto, tú ¿qué decías ¿del antes que si primer era disco solo de poesía Rosalía o del en una segundo novela. esa canción? ¿Eh? ¿Del Espera primer que- disco de Rosalía? El Marqués es de segundo. Oh. No es del Malamente, tras. Oh. Está basado en la novela flamenca, que es una novela del sí. siglo XVII, ¿no? Eso sí que lo tenía escuchado. O sí, por pero ejemplo, todo el disco, ¿no? Es como una especie de adaptación está basado en de homenaje esa obra. a... Estaba olvidada, ¿no? Prácticamente, no sé si le van a volver a publicar o no sé. Sí, escuché la historia, sí. De hecho, O por ejemplo, Diana Navarro, que sabéis que musicó toda gran parte de la poesía de Antonio Gala, ¿no? También es una manera de acercarse a la obra de Antonio Gala, pues a través de la música. Y así podríamos estar hablando hasta el infinito y más allá, ¿no? Porque cualquier cosita que rasquemos nos encontramos con algún poema musicado. Sí. Además, bueno, yo creo que se ve que te gusta el tema de estos poetas cantantes o cantantes poetas, por así decirlo, porque ya digo, ha sido una buena clase, ha sido un Yolandato continuo lo que nos ha hecho hoy, ¿verdad? Bueno, entonces me voy ya, ¿no? hay que inventar Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. hay que inventar un nuevo término. Esto Hombre, no solo es un Yolanda. te puedes ir a descansar, Yolanda, y luego te llamamos para la cita última, para que cierres el programa. Vale. Y yo recuerdo, sí es verdad, que cuando estaba en clase, es que al decir tú ahora el tema de la enseñanza de idiomas, sí que es habitual ponernos canciones muchas en inglés, ¿no? Cuando estamos estudiando en el instituto y demás. Y me acuerdo que tenía una profesora que le gustaba mucho Bruce Springsteen y nos lo ponía, pero nos decía, dice, no se le entiende nada porque tiene un acento súper cerrado. Pero como le gustaba tanto, no lo ponía aunque no entendiéramos nada. Vamos. Bueno, pues mira. Por cierto, que el Boss tiene también una canción que se llama The Ghost of Tom... lo tengo aquí apuntado. The Ghost of Tom Joad, que es el fantasma de Tom Joad, y Tom Joad no es otro que el protagonista de Las Uvas de la Ira. O sea, que está ahí basado el otro día. En la novelita, sí. Si es que lo que dice Yolanda, encontramos reminiscencias musicales o reminiscencias literarias casi en cualquier canción, en cualquier disco. Y a mí lo que sí me llama la atención es que incluso muchas veces a lo mejor la música que pensamos más o que se ha asociado mucho el tema heavy, por ejemplo, y demás, con los jóvenes que no se asociaban a que no iban a lo mejor a la biblioteca, y sin embargo, pues heavy, por ejemplo, tiene muchísima poesía, o sea, pero vamos, o sea, toda la música heavy está prácticamente basada en libros y poemas y demás. Y la verdad es que es un gustazo meterte ahí a buscar información y demás, porque encuentras muchísimas cosas. Si os parece, vamos a ver precisamente, pues eso, influencia de cuando la literatura sirve de base a la música, pero ya no tanto como poemas, sino bueno, vamos a hablar ahora, pues eso, como ha pasado en el caso de Bruce Springsteen con la novela, con Las Uvas de la Ira, pues otras novelas que han podido servir de inspiración para la música. ¿Os parece bien? Bien. Y mira, pues si queréis, para que también la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pueda pensar un momentito, le vamos a dar unos segunditos de descanso y ahora seguimos nosotros hablando pues sobre música y literatura, que nos lo vamos a pasar muy bien. Nos vemos enseguida, ¿eh? Pues ya estamos aquí de nuevo y como habíamos dicho, vamos a hablar de literatura que inspiró algunas canciones sin entrar tanto en poesía. Y comentaba yo antes, bueno, pues sobre la influencia del heavy en las canciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, El Quijote, la obra cumbre de la literatura universal, pues sirvió para Magos de Oz, por ejemplo, sacó un disco con canciones hablando sobre el Quijote, en concreto había una que era Molinos de Viento, hablaba sobre el Quijote, pero bueno, a nivel internacional también, porque
Iron Maiden. En El fantasma de la ópera. Y sobre El mundo feliz también escribió A Brave New World. Hablando de canciones en inglés, vaya a ver el nivel de Thomas Home English que tenemos, ¿no? Ya lo dijimos, ya lo dije un día que mi nivel es Thomas Home English total. Pero bueno, sobre Iron Maiden te decía pues sobre Un mundo feliz. Nirvana también tiene una canción en la que se inspiran en el personaje del perfume. Bueno, Nirvana no es tan Pues heavy, no lo quizás sabía es yo. más el grunge, pero bueno, Ojo. hay muchísimo ahí donde Y rascar. luego el clásico de la Unión, ¿no? Lobo, hombre en París, basado en el relato de Boris Vian. Sí. Hay mucha música también que, como decíamos, no son textualmente el poema, versionarlo o ponerle música, sino que va sobre la obra. Entonces, es una manera también de acercarse y de que la gente, pues bueno, luego pueda venir a la biblioteca y después de habernos escuchado, pues le pase como le ha pasado a Alberto, que diga, pues no lo sabía lo de Nirvana. Y entonces venga a la biblioteca y se pueda llevar el disco de Nirvana y se pueda llevar la obra en la que está basada el disco de Nirvana. Está servido. Yo, por ejemplo, me sorprendió encontrar vaya, discos que llevo escuchando toda la vida, como pueden ser discos de Metallica, ¿no? Es como decía antes José, ¿no? Un grupo de thrash metal ahí, por todos conocido, que de repente te das cuenta de que en un mismo disco tiene dos canciones que hacen referencias a títulos de obras literarias, ¿no? En este caso es el segundo disco, que es el de Ride the Lightning, en el que aparece una canción que digamos que está titulada Por quién doblan las campanas, la conocida novela de Hemingway ambientada en la Guerra Civil aquí española. Y luego en el mismo disco tiene otro tema que es totalmente instrumental, lo he escuchado miles y miles y miles de veces, hasta que dices, coño, si es que el Cthulhu este que está haciendo referencia es el Cthulhu de la obra de Lovecraft, ¿no? Entonces, bueno, eso todo en un mismo disco. Muy recomendable, por cierto. Y luego... Sí, dime, no, iba a decir eso, que cuidado que cuando tú decías antes lo de la relación del heavy y la música, claro. Eso no quiero decir que el heavy no pueda, bueno, el heavy la literatura, que el heavy no pueda leer un libro, sino que al contrario, que son quizás los que para mí, o será que es la música que yo igual escucho un poco más también, es la que más referencias literarias encuentro, o sea, por todos lados encuentras siempre alguna referencia a algún libro. No sé si conoces un grupo alemán, en este caso se llama Blind Guardian. Es un grupo Sí. que suena, ¿no? En este caso no es que hiciesen en el disco una cancioncita que hiciese referencia a una novela. En este caso cogieron y hicieron un pedazo de disco que hace referencia a la obra de Tolkien, al Señor de los Anillos, Silmarillion, o sea, un disco entero que hace referencia a toda prácticamente toda la mitología de Tolkien, ¿no? Es un disco que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado, Nightfall in the Middle Earth, creo que era. Sí, Nightfall in the Middle Earth. Y entonces, constantes referencias a la obra de Tolkien. También es un tipo de heavy así como más épico, ¿no? Más melódico, no es tan potente como Metallica, que es lo que hablábamos antes. Pero también está chulo por eso, ¿no? Por esa constante referencia, ¿no? Le pone ahí una musicalidad diferente a la Tierra Media, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la banda sonora de Howard Shore, de las pelis de la trilogía y demás, pero esto es totalmente diferente, ¿no? Es muy, muy interesante de escuchar. Sí. Con respecto a lo que decís de las referencias de los heavies, ¿no? Que parece así como tan... Yo creo que es algo muy natural, ¿no? El tema de que una obra literaria, o sea, que no solo pasa con la música, sino que ese juego de referencias como que es bastante común, ¿no? Es como una forma también de... No sé, yo a veces lo entiendo como una manera de hacer guiños al propio lector, ¿no? Como diciendo, manejamos ahí los mismos registros, ¿no? Estamos en el mismo mundo. A mí siempre me hace bastante gracia. Y una referencia también muy, muy clara la tiene Mark Knopfler, los Dire Straits, con Romeo y Julieta. Sí. Romeo y Juliet. Ahora sí, ahí me ha quedado mejor el Dale. Era más fácil. Bueno, que hacen una balada preciosa, meten el título de la obra de Shakespeare, ¿no? Y hacen, ya digo, una canción deliciosa. A mí también
como dice Yolanda, pues sí, igual no es bueno, dices que no es para irte de fiesta con ella. Yo me iría de fiesta con esa música tranquilamente, ¿eh? O sea, además, Eres bueno, un clásico. Con la de Eres un Romeo y Julieta. clásico, José. en Voy a nuestras poner a épocas, saco Yolanda, en nuestras épocas, si en la discoteca ponían en algún momento una balada de ese estilo, era el momento de aprovechar Yo para... veo el momento Había que agarrarse. veo el momento de llegar al bar ahí con eso, ¿no? Y apoyarte la barra con Romeo y Julieta. Y luego ya horas después, cuando con lo del el poema este que mencionaba Yolanda de ¿cómo era? Abre tu muralla. Sí. ¿No? No, Acabaría la yo- noche con eso, ¿no? Abre tu Ana Belén, muralla. Ana Belén. Fíjate tú que la muralla, que es de exaltación de la amistad y ya de varias horas de fiesta, pero yo todavía veo más festiva el Guantanamera, y sobre todo porque la gente canta el Guantanamera como Yo Guajira lo veo. Guantanamera, y es un poema de la revolución de José Martí, ¿no? A mí me Principio de la parece... noche, Romeo y Julieta. Momento ya de exaltación pura Guantanamera, último de la noche, abre tu muralla, ¿no? Sería como la banda sonora de... Bueno, si quieres, Alberto, también le puedes cantar lo de quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera, ya. Hacemos ya, pues, Ya Eso nos antes vamos de de abre tu recogida. muralla. De todas maneras, estamos dando muchas pistas para centros de interés en la biblioteca, ¿eh? Para gente que nos esté escuchando, que de pronto sea bibliotecario o sea profesor de instituto y diga, ay, ¿cómo puedo yo captar la atención de, sobre todo de esos adolescentes que muchas veces decimos, es que no leen? Pues mira, de este programa yo creo que se pueden sacar muchas ideas, ¿no? A mí me parece interesante sobre todo porque al final esto todo es música popular y estás uniendo la música popular que está al alcance de todo el mundo y le estás volcando referencias. Me parece muy interesante que hagan referencias a la literatura, ya no solo lo de las poesías, sino que nombren a determinados personajes, porque luego siempre, cuando eres más joven, siempre tienes como más curiosidad en decir, y ahora que tenemos más fácil encontrar todas las cosas, ¿no? Que si mencionan un personaje de una novela, vas a Google y dices, ah, mira, esto es de un libro, no sé qué, pues voy a buscarlo porque lo de siempre, mi ídolo le ha gustado esto, va a ser por algo, voy a intentar seguir sus pasos. y nos falta un grupo fundamental que todavía no había salido, porque si hablamos de música no podemos olvidarnos de los Rolling Stones, ¿eh? Que sus satánicas majestades también tienen sus referencias literarias. Y la canción, una de las más conocidas también, que es la de Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil, está basada en el relato en el de Mikhail Bulgakov, El Maestro y Margarita. Una canción que además también los Guns N' Roses luego versionaron, se incluyó en la banda sonora de Entrevista con el Vampiro, no sé si recordáis la película. Claro. Que todos tienen ahí su... Está conectado. ¿Sí? Y luego, para también los más maduritos, no sé si conoces, Yolanda, a Kate Bush. No. No. Bueno, pues sí, es que es cantante también, era de los años 70, 80. No. Porque no era de tu época todavía. No habías llegado todavía ahí. Pues ella tiene un par de canciones que hace referencia a Cumbres Borrascosas y a Ulises de Joyce. Y bueno, además sus vídeos son totalmente ochenteros, con una estética maravillosa. Sí, ahí como, son muy divertidos para verlo en YouTube. O sea, yo los recomiendo que la busquéis. Kate Bush. Familia del expresidente norteamericano podría ser por el apellido. Y bueno, hemos estado hablando, bueno, para terminar ya sí, porque hemos estado hablando de literatura que sirve de base a la música, y voy a terminar pues con una canción que no está basada precisamente en un libro, pero que todo el mundo cuando la escuchemos la relacionamos con un libro. Y también me voy a los 80 otra vez, Limal. Ahora sí, Yolanda, tienes que reconocer el Never Ending Story, ¿verdad? No, si yo sabía que tú al final cantabas, yo eso lo sabía, yo lo tenía clavadito, digo, hoy José canta. Me pues está además, costando mucho trabajo, contenerme. Ya. No, si el problema es ese, que empezamos
por querer tararear y al final nos lanzamos y la exaltación de la amistad la hacemos nosotros aquí en cualquier momento, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa, bueno, que lo hacemos a primera hora antes de tomar una cervecita. Y decía eso que habíamos hablado hasta ahora, cuando la literatura sirve de base a la música, pero en el caso contrario también hay coincidencias, ¿no? Por ejemplo, uno de los autores más renombrados ahora, que es Juan Gómez Jurado, en la trilogía de Reina, bueno, no sé si antes, ¿no? Pero en Reina Roja, Loba Negra y en Rey Blanco, que son los que yo he leído, hacen muchísimas referencias a Joaquín Sabina. De hecho, la protagonista, Antonia Scott, vive, y ahora sí podemos hasta cantar, en el número 7, calle Melancolía. Por favor, no apaguen sus televisores, que esto pasa, ¿eh? No, ya lo dejamos ahí. Pero no sé si conocéis también otros casos de... Sí. Yo, por ejemplo, de música que te puede saltar al libro. De Juan Gómez Jurado tiene un bromance de estos por Twitter, ¿no? Él y otro escritor también ahora muy en su onda, ¿no? De tipo thriller, novelas de suspense y demás, que es César Pérez Gellida. No sé si os suena, ¿no? Escribió la trilogía esta de versos, canciones y trocitos de carne, que también uno de los protagonistas es un asesino que es súper aficionado a la música, ¿no? Entonces él, a medida que se va cargando a gente, lo van intercalando pues eso, referencias a canciones, pues a Bunbury, a grandes artistas aquí nacionales e internacionales. De hecho, si entráis en la página web de este hombre, vosotros y las personas que nos estén escuchando, podéis escuchar todos los temas de la banda sonora. Pues tiene aquí, mira, Lobo Lesbian, Nacho Vegas, Rammstein, Depeche Mode, Leonard Cohen, Joe Satriani, tiene un montón. O sea, toda la novela está intercalada por estos temas. Yo de César Pérez Gellida leí, de esa trilogía que comentas, leí el primero, porque cuando estaba buscando inicios de novelas para el reto este de los 366 lecturas, el primer libro empieza, el primer capítulo, la primera línea es empezar porque sí y acabar no sé cuándo, que es una canción de Héroe de Silencio, y claro, ya digo, pues si empieza así lo tengo que leer. Muy bueno. Sí, además yo no sé si os ha pasado, no como autores literarios, evidentemente, pero sí como lectores, que tenéis asociada la lectura de determinada obra a determinada música. No sé si os ha pasado alguna vez, pero de todas maneras, si no os ha pasado, yo os recomiendo que lo hagáis porque es una experiencia estética totalmente enriquecedora, ¿no? Yo siempre recuerdo que la primera vez que yo leí El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, no sé por qué escuchaba en aquella época mucho la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky, la Patética, hasta tal punto que llegué a asociar tanto el texto con la música que ahora soy incapaz de leer nada de ningún pasaje del amor en los tiempos del cólera sin que me vengan los acordes. No voy a cantarla, no crean ustedes que voy a hacer como José, pero que sin que me vengan los acordes de la sinfonía, ¿no? Entonces, es cierto que la literatura y la música son dos productos totalmente distintos, pero que son bastante simbióticos. ¿Y no ha pasado en alguna vez, a mí me suena, de que se haya ofrecido como una banda sonora al libro? ¿O yo me lo estoy Sí, yo iba a comentar, mira, por ejemplo, tengo aquí La mecánica del corazón, de Matías Malzier. Matías Malzier tiene un grupo, se llama Dionisos, ¿no? Y no sé realmente, creo que primero hizo el libro y después hizo la banda sonora del libro con el grupo. Son canciones muy chulas. Luego se hizo también película del libro y se utilizó su banda sonora para la película. Es una película así musical y es muy curiosa. La sombra del viento también tiene una banda sonora. Es que me sonaba, pero me parecía muy gordo. Y Laura Esquivel también, la novela que publicó después de Como agua para chocolate, es que no recuerdo, Afrodita no recuerdo ahora mismo el nombre, pero incluso se vendía con un CD de música en la que iba totalmente contado para el capítulo 1, tal canción, para el capítulo 2. Y hay muchas novelas, como por ejemplo el caso que comentaba Alberto, las de César Pérez Gellida, que incluyen su propia playlist. Por ejemplo, Lorenzo Silva en Música para Feos también incluye la playlist. También. Para que vayamos. ¿Qué me gustó a mí este libro? Ese libro me gustó a mí mucho. Hoy no estoy destroyer. Fíjate. Mira.
Lo que pasa es que es Sí, música sí. que no hicieron para nosotros, porque era para feo. Bueno, para algunos igual, para todos no. Y igual está la gente que nos están viendo, los que nos están escuchando, están pensando hoy, bueno, María, qué calladita está, María, qué calladita está, porque María estaba esperando su momento. ¿Verdad, María, que sí? Sí, yo es que ya casi no oigo música pop ni nada de nada. Yo soy Claro. especialista en Pero la otras cosas. literatura no se queda ahí. La literatura también se sube a los escenarios porque los musicales, la ópera, el ballet, todo prácticamente, como decía el programa, todo está en los libros. Yo creo que, a ver, que la música y la literatura están unidas desde el momento en el que los versos de Homero eran poesía, que se cantaba, que se versificaba, tal. Entonces, bueno, tenemos de primero, lo que ha dicho José, tenemos las óperas siempre se han basado en historias que ya estaban ahí, o historias populares, o novelas, o cuentos. Entonces, desde el principio teníamos... ¿Cuál era la primera ópera? Que ahora no me acuerdo. Yolanda debería de saberlo, yo ahora mismo. Porque la vio el estreno, ¿o qué? Porque vi el estreno. Mira, no me acuerdo de la primera ópera, pero sí te voy a decir que Il Trovatore está basado en la obra de un chiclanero gaditano, que es Antonio García Gutiérrez. Y luego, obviamente, tenemos a Carmen de Bizet, que está basado también en la obra de... Prosper Mérimée, ¿no? De Mérimée, exactamente. Y luego también se basa mucho en todos los cuentos populares, ¿no? Como, a ver, tenemos todo lo de los cuentos de Hoffmann, que es tradición de la zona que tenía ahí Hoffmann, como esa opereta, el Cascanueces también, basado en Hoffmann, y luego, obviamente, todo lo de Wagner, los Nibelungos, todo el ciclo, basado en todas las tradiciones, leyendas de la mitología escandinava germana y de todo por ahí. Y Don Giovanni, que el personaje de Don Juan, que sale en la ópera de Mozart. ¿Y puede ser que la primera ópera sea Dafne? No, era algo de Orfeo, creo que era de Orfeo. ¿Orfeo y Eurídice? ¿No? Era alguna de Orfeo. Es en Google el que me lo estaba diciendo, o sea que... No me acuerdo muy bien, no me acuerdo. Ya que el Yolandato no ha funcionado, digo, voy a tirar de San Google, a ver que no... He sacado ahí de memoria. Yolandato os ha dejado tirado en la estacada hoy. Pregúntaselo al pregunte, igual antes de que acabe el programa nos han contestado. Joder. Lo tenemos ahí. Y si no, pues ya lo colgaremos. Y bueno, luego nos basamos todo en... Bueno, eso, en todos los mitos antiguos, todo lo de Orfeo, la Bella Helena, todo lo de Troya. Luego, con el tiempo, la música, lo que es la ópera, se volvió como más relajada. Empezó a existir la opereta, en España está la zarzuela y todo esto. Y en Estados Unidos, claro, surgieron los musicales, toda esa deriva y tal, de obras como la ópera de los Tres Peniques, que no me recuerdo exactamente si surgió ya como musical o era antes una obra de teatro de Bertolt Brecht. No lo recuerdo muy bien. Pero bueno, la cosa es que eso es el primer paso para luego llegar a las macromusicales, que son súper famosos, y la verdad es que los musicales más famosos, más taquilleros, que llevan más tiempo en los escenarios, están basados todos en libros. Mantua de Orfeo. Sí, yo creo que sí. Sí. 1607. Sí. Yo sabía que era algo de Orfeo. No iba a faltarnos el Yolandato. Muy bien. No, este sí que ha sido el Google Dato, ¿eh? Bueno, pero eso, Google Dato total. no lo digas, Yolanda, que habías quedado divinamente. Claro. Yo que me fío de mi memoria y mi memoria no iba. Pero aquí es un claro ejemplo de la eficacia de una buena bibliotecaria que te busca la información en el momento y te la da clara, concisa y veraz. O sea, exactamente. Hemos dado la respuesta correcta. Decía que en el caso de los musicales también ocurre muchas veces, pues a lo mejor como en el cine, ¿no? Que hay musicales como Los Miserables o El Fantasma de la Ópera. A ver, el de los grandes musicales tenemos el trío de Los Miserables, basado en la obra de Víctor Hugo, que lo tengo por aquí metido. El Fantasma de la Ópera, basado en la ópera de Gaston Leroux. Claro. Y luego tenemos Cats, que está basado en un libro de poesía, bueno, está basado un poco de aquella manera, en un libro de poesía de T.S. Eliot
sobre unos gatos, pero bueno, el Claro. compositor de Cats se lo flipó un poco. Que me refería precisamente a eso, que ocurre como en las películas, que en algunos casos, como por ejemplo iba a decir Cat, se come totalmente el libro. O sea, Sí, a ver, el libro es un libro de poesía. Yo ese Lo lo leí. podían haber comido, el musical también se lo podían haber comido, ¿eh? A mí no me gusta la partitura. La verdad, a mí me gustan muchísimo los musicales y el de Cats no La me... peli en la que sale Taylor Swift, ¿la habéis visto? Dicen que es la También se cosa la más... podían haber ahorrado también. Sí, dicen Yo que no es la la he cosa más visto. espantosa. Yo menos la mal que hoy no estaba Jolan Destroyer, ¿eh? Hasta ahora. Pero tienes razón. O sea, todo el mundo dice que es la cosa más espantosa que ha habido en las últimas décadas de cine. O sea, no es cine directamente. O sea, da igual quién salga, que no tal. Y nada, los musicales también tenemos lo típico de los cuentos, igual que hacíamos con los cuentos de Hoffman y tal, tenemos La Cenicienta, por ejemplo, y esto ya es de los años 30, 40, o sea, es antes de que saliera la película de Disney, antes de que Disney empezara con sus musicales para toda la familia, etcétera, ya estaba La Cenicienta en los escenarios. Y obviamente tenemos El Hombre de la Mancha, o sea, Don Quijote, que parece que solo es de España, en cuanto sales afuera, es que realmente tiene muchísima influencia fuera de nuestras fronteras, mucho más de lo que nos creemos, porque es uno de los más exitosos también. Claro, vino aquí a Madrid, estuvo. ¿Eso Claro que era ballet? ¿O era también ópera? Estamos... No, es musical, es musical. musical, El Hombre de la Mancha musical. Sí. Es que Sí, aquí hablamos de Don Quijote y lo que te comentaba antes, la obra más universal, ¿no? De la literatura española. Bueno, no solo de la literatura española, sino que realmente es una de las obras cumbres de la literatura universal, ¿no? Y bueno, luego también tenemos el Oliver, basado en Oliver Twist, que fue muy famoso el musical la versión musical de los 60, una cosa así. La verdad no me acuerdo si fue primero el de la película o el del otro. Y luego tenemos algo que le tengo yo cariño, El Mago de Oz, y yo creo que va parejo de un musical que fue bastante, en los últimos años, había sido bastante exitoso, que es el de Wicked. Wicked es una novela escrita sobre la versión, digamos, paralela de la bruja, ¿qué era? ¿La bruja del norte? ¿Era la bruja del oeste? La bruja del oeste, la que es verde, ¿no? Sí. Como que su historia no es la historia que nos han contado en El Mago de Oz. Y bueno, es un musical que sí que ha tenido mucha... Se comenta que mejor leerte el libro, que como que tiene más, obviamente, tiene más trasfondo, tiene más justificado todo el problema que tiene la protagonista. Alberto, ya sabes, Dime. ya sabes que lo dicen por ti. Primero tienes que leerte el libro y luego ya vas a ver el musical. Claro. Sí, la verdad que yo musicales no he tenido la oportunidad de ir a ver ninguno y es una cosa que me encantaría. Y ahora creo que lo voy a tener un poco complicado, ¿eh? Bueno, yo creo que a María se le ha quedado también en esa memoria, Ran, uno de los musicales, lo que pasa es que no es de su época y por eso no lo ha mencionado, uno de los musicales desde el principio. que más está basado en la literatura, que está basado en Romeo y Julieta, que es Love Story, ¿no? Entonces... Love Story, West Side Story. Exactamente. West Side Story, sí, ese mira, no lo tenía anotado, que sí que el otro día me acordé, sí, de Leonard Bernstein, sí, es uno de los más así. Sí, es que estaba recordando, hablando de los cuentos, a mí hay uno que me parece muy interesante, que es Into the Woods, que hicieron hace unos años la versión en película. Sí. Es un musical de Stephen Sondheim, que es el que se conoce por Sweeney Todd, que tuvo bastante éxito, a mí es de los que más me gusta, y se lo pude ver a Alberto en directo en Madrid. Fue Qué guay. Muy bien. Yo vi la peli, ¿no? Hicieron una peli Tim Burton, ¿no? Con Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Está muy bien, la película está muy bien. No acaba de cuadrar todo lo que es falta la parte cómica. De la película de hecho, le falta la parte cómica. Pero bueno, la partitura es maravillosa. Porque y hasta hace unos meses, también comentaba yo eso hace estos días atrás, que había estado en Gran Vía el musical del médico, sobre la novela de Noah Gordon. De la obra de Noah Gordon. Hasta hace, justo pues, con la pandemia pararon y creo que no sé si ya retomaron, pero quedaban muy pocas funciones. De Sweeney Todd
Perdona por cerrar ese tema, es que una editorial que es bastante interesante de género así de terror y demás, que se llama La Biblioteca de Carfax, ha sacado la novela, ¿no? Es una novela original o digamos, los relatos en los que se inspiró Sí, eran unas Sondheim. noticias, sí, eran Las han unas, recopilado sí. en una edición que está bastante bien, ha salido yo creo que fue el año pasado. Sí, ya digo, a mí esa me gustó, me pareció maravilloso y ya digo, Into the Woods es muy interesante porque es una reinterpretación de todos los cuentos de hadas, no es tal cual Caperucita y el lobo, el príncipe encantador, no, le da a todo una vuelta y bueno, la partitura es maravillosa. Y luego acordarse de My Fair Lady, que ya lo comentamos en el programa de la semana pasada, que está basado en el Pigmalión de Bernard Shaw. Yo he de decir que en su momento me decepcionó porque yo amo la película, la primera que hicieron, y entonces cuando vi My Fair Lady dije, pero si es igual, no me aporta nada más que las canciones, pero bueno, ya llega con las canciones. El problema es que en su momento pusieron a Audrey Hepburn en vez de poner a Julie Andrews para la película, que Julie Andrews lo estaba haciendo en Londres, ahí en el West End, sí. Y luego otro que tengo anotado, que yo no sé si a lo mejor Yolanda lo ha leído, es El beso de la mujer araña. Hombre, de Manuel Puig. Es Pues que es nada, una de mis ese tiene un favoritas. musical que es súper, súper mega exitoso, que tuvo ahí todos los premios Tony que podía tener, sí. Es Y que la novela es una auténtica maravilla. Manuel Puig, además, es de los autores que están poco... A mí me Y mola me también parece ese hombre. muy interesante que, bueno, que se haga un musical de un libro que a lo mejor la gente no conoce tanto. Y bueno, para estos son cerrar solo algunos. para cerrar el círculo, pues también las obras de ballet, pues igual han sido también. Tenemos el Quijote de Sí. Mincus, o sea, La Bella Durmiente, Y La Bella Durmiente, basado todo El en Cisne literatura. Negro, todo esto está basado en cuentos de Grimm, de Andersen. Y lamentablemente, pues hemos llegado al final del programa. O sea, se nos acaba el tiempo hablando de música. Pues dicen que la música mancha las fieras, pero creo que con nosotros no han podido. O sea, que hemos seguido aquí, estamos hablando y podríamos estar mucho más tiempo. Antes del Yolandato. Nada, como dirían los... Alberto quería preguntar una cosilla. Rápido. Antes del Yolandato, sobre la pregunta esta que ha buscado Yolanda, o que como buena bibliotecaria ha resuelto, habéis preguntado cuál era la primera ópera, ¿no? Sí. ¿Cuál habíais contestado? Es que he recibido en cosa de menos de 5 minutos una respuesta de pregunte, porque mientras estabais hablando la he escrito y ha sido automático. Mantua d'Orfeo. Es la que se considera, ¿eh? Sí, porque yo no me acordaba del nombre en concreto. Pero sí. Te dan otro. Era una, bueno, no voy a decir la biblioteca, de la zona de María, por ahí. Oye, pero que genial que me han contestado en menos de 5 minutos, ¿eh? Un +1 para el pregunte, vaya. Muy bien. Muy bien. O sea, demostramos que la eficacia también de los sistemas bibliotecarios. Eso es. Y ahora sí que sí, nada, te quedan 2 minutos, Yolanda, para que nos des una cita. Yo sé que todos estabais esperando que hoy la cita fuera cantada, no lo va a ser, pero sí va a ser de uno de esos poemas musicados, y en este caso musicados por dos cantautores que vosotros no conocéis, seguro que no conocéis, que son Olga Manzano y Manuel Picón, y estaréis todos diciendo, no lo he escuchado nunca, pero sin embargo ellos hicieron una hermosísima versión de Pablo Neruda, de Tu risa, que empieza diciendo, quítame el pan si quieres, quítame el aire pero, no me quites tu risa porque me moriría. Y como nosotros estamos aquí para esto, para reírnos, pues no nos quitéis vuestra risa y seguid pendientes de este Biblioteconesta que cada día nos resulta más cortito, ¿eh? Sí. Sí, es que lo que decimos, nos ponemos con la conversación, como hacemos realmente los deberes un poquito antes, porque buscamos alguna documentación para no venir así a ciegas, ¿no? Pues al final, claro, todos queremos decir todo lo que hemos encontrado, ¿no? Y además cuando es un tema que nos gusta, como se notó con el tema de las películas, creo, y como se nota con la música, cuando es algo que nos gusta, es que no paramos. Le damos bien al pico. Y además, bueno,
que queda constancia, sirve también este programa pues para dejar claro que el servicio de preguntas, las bibliotecas responden, funcionan, que hay bibliotecarios que están ahí al quite pues para respondernos a las cuestiones que puedan surgirnos, ¿no? Y oye, un servicio que se ofrece, un servicio que existe y que podemos utilizar siempre que queramos. Así que lo que dice Alberto, pues un aplauso para esos bibliotecarios que responden rápidamente a nuestras preguntas. Muy bien, Y nada, nosotros nos volveremos a ver la próxima semana. Nos metemos ya, estaremos metidos en el mes de diciembre, así que bueno, pues habrá que ir pensando en hacer programitas también que sirvan Navideño. claro, de resumen navideño. Igual ya hay que empezar a poner el árbol hay que cambiar el poto de Alberto, lo tendremos que cambiar por un árbol de Navidad. Con lucecitas. Buena idea. Nunca lo había pensado ahí adornar la Navidad. Y lo dicho, Que no chicos, soy yo muy dado. nos vemos en 7 días. Bueno, Hasta la próxima. Hasta besos. luego. Hasta luego.